Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Este día chicas les voy a compartir 3 hermosos peinados bonitos, fáciles y sobre todo peinados que te van a encantar. Vamos a sacar una sección un tanto redonda, un tanto cuadrada, esto chicas más o menos así. Entonces una vez tenemos esto listo y vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Y ahora chicas vamos a asegurarnos muy bien de limpiar todo el cabello que no vamos a ocupar y una vez listo vamos a comenzar nuevamente de este lado. Esta sección yo la voy a dividir en 4 partes, así que para cerciorarme que estas 4 partes salgan igual, primeramente lo divido por mitad, luego lo divido en 2 y así sucesivamente chicas. Y listo, vamos a pasar este mechón por este lado y vamos a peinar muy bien este y colocamos nuestra goma elástica. Una vez listo tomamos el segundo mechón, lo añadimos con la primer colita y listo chicas, colocamos nuestra segunda goma elástica y así sucesivamente lo vamos a hacer con la tercer colita y la cuarta colita. Como pueden ver el método es amarrando una colita con otra, así que esto mismo hermosas vamos a hacer al otro lado. Y listo chicas, vamos a recapitular. Voy a tomar estos 2 mechones, los voy a juntar y lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer como un carrucito y así lo vamos a hacer sin soltar, que esto quede bien enrolladito, bien pegadito. Y una vez llegamos a la parte final lo vamos a sostener con un ganchito y esto chicas es imposible que esto se salga. Si ustedes lo hacen bien apretadito, todos los carrucitos en su lugar, esto chicas yo para decirles que ni gancho necesita porque esto queda bien firme, pero para no exponernos tanto hay que colocar un ganchito al final ahí escondidito y listo chicas, es así como queda nuestro peinado. Como pueden ver es una opción para cabello corto, largo y mediano. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda opción de peinado. Para este lo que yo estoy haciendo es sacar una sección en forma de V, pero esto chicas no es nada en especial, nada en particular, simplemente lo que estoy haciendo aquí es sacar el flequillo. Ahora vamos a sacar una sección en estilo diadema, esto en dirección de la oreja. En total vamos a hacer 2 secciones igual, una a cada lado. Ahora chicas vamos a trabajar en esta parte, voy a sacar una sección un tanto delgada, ni tan gruesa ni tan delgada. Una vez lista lo que vamos a hacer con esta sección es dividirla en 3 partes, así que vamos a sacar nuestra primera parte, lo vamos a peinar muy bien y colocamos nuestra goma elástica. Y una vez listo vamos a seleccionar la segunda sección, añadimos la primera colita a esta y hacemos nuestra segunda cola y continuamos con el último mechón, hacemos la colita, tenemos 3 colitas amarradas una colita con otra. Y ahora chicas vamos a sacar nuestra segunda sección exactamente igual, vamos a separar por acá y aquí. El método chicas o lo que vamos a hacer es simple, vamos a hacer exactamente lo mismo amarrando una colita con otra. Ahora chicas para la última sección aquí vamos a hacer algo muy diferente, bueno ni tan diferente, lo único que vamos a hacer es dividir en 2 partes, pero de ahí chicas vamos a hacer lo mismo, vamos a amarrar una colita con otra. Y aquí no se me vayan a enredar chicas porque hemos hecho exactamente lo mismo de la otra parte en esta parte. Ahora yo voy a estar utilizando estas lindas colas, estas solo para decorar, así que vamos a recoger todo nuestro cabello. Les voy a enseñar de 2 formas. Ahora les voy a mostrar una segunda opción por si quieren la cola un poco más abundante. Esta sección la vamos a sacar en dirección de la oreja, toda esta parte chicas, así que yo lo voy a hacer de esta forma y listo. Vamos a decorar nuestras colitas y nuestro peinado está más que listo.
Ahora vamos a pasar a nuestra última opción de peinado, que está muy bonito. Voy a comenzar con una sección en forma de V, y aquí, chicas, como siempre les he dicho en otros peinados, esto viene siendo como el flequillo. Bueno, aquí no lo vamos a utilizar como flequillo, pero esa es la idea. Voy a sacar de esta parte un cuadrado, chicas, en el centro, con el cual voy a estar utilizando este método. Una vez listo, colocamos nuestra goma elástica. Voy a estar utilizando esta herramienta para pasar el mechón de adentro hacia afuera. Ahora de este lado voy a sacar la sección en dirección de la oreja. Esta sección la voy a dividir en dos partes y vamos a hacer el mismo método. Vamos a colocar la colita y utilizando esta herramienta vamos a pasar los mechones de adentro hacia afuera. Una vez tenemos este lado listo, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. En total tenemos 5 colitas. Más atrás vamos a hacer otras 5 colitas. Yo voy a hacer exactamente el mismo método, pero estas colitas van a ser un poco más delgadas. Una vez la tenemos lista, la peinamos muy bien, agregamos la colita del frente y listo, hacemos una sola cola, chicas, y así sucesivamente lo vamos a hacer con la siguiente colita. En total también van a ser 5 colitas. Y ahora, para que el peinado quede más que perfecto, voy a tomar esta colita con la segunda y la amarramos. Por último vamos a amarrar estos 3 mechones y hacemos una sola cola. Ahora, para que la cola quede un poco más levantada o estilo de flor, yo le voy a colocar una segunda goma elástica y listo. Como pueden ver, el cambio es bastante notable. Ahora vamos a pasar al mechón de la parte del frente. Este lo voy a dividir en dos, y aquí, chicas, ustedes pueden hacer una trencita de 3 cabos. De hecho, este peinado yo lo vi con una trencita de 3 cabos, pero yo lo voy a hacer con el método de trenza holandesa. Pero como les repito, si a ustedes no les sale esta trenza, pueden hacer la trencita de 3 cabos y queda más que bonito. Y bueno, chicas, estos fueron los 3 peinados de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todos.